Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Esta es nuestra segunda sesión del seminario de caminería, arrieros y rutas de comercio. Creo que abrimos con una excelente sesión la vez pasada y esta no va a ser la diferencia, no va a ser menor. El día de hoy nos acompaña nuestra compañera del Centro INA Chihuahua, Mayra Mesa, que nos va a hablar de rebeliones y caminos, el encuentro entre el derrotero de La Plata y la ruta de la resistencia indígena en el norte de la Nueva España. Mayra se dedica a la investigación en archivos, documentos y conservación de archivos. Mayra, te cedemos la palabra. Bienvenida. Si puedes compartirnos, por favor, tu, tu PowerPoint. Les recuerdo a todos los micrófonos apagados. Al final tenemos nuestra sesión de comentarios, dudas, recomendaciones y les pido, por favor, la asistencia en el chat. Si la puedes hacer grande, por favor, Mayra. Muy bien. Te cedo la palabra. Todo el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en esta tarde yo les voy a compartir este trabajo que busca explorar la relación entre el camino trazado en la búsqueda del oro y la plata y el derrotero cronológico en que fueron sucediendo las rebeliones indígenas en el norte de la Nueva España y particularmente pues en la zona que actualmente corresponde al territorio chihuahuense. En esto vamos a ver que el avance español semejó la exploración de un campo minado y las detonaciones eran las guerras indias que trataban de frenar la penetración. Bueno, esta resistencia nos da a conocer que había una conciencia social perfectamente forjada a través de la experiencia y sentido común de la supervivencia de las naciones indígenas en el norte. ¿Cuál es el contexto de esto que ahora les voy a platicar? Bueno, pues la búsqueda y explotación de la plata fue el motor que impulsó nuevas expediciones hacia terrenos desconocidos. Y en esta no únicamente participaron los conquistadores, sino también los religiosos, quienes iban pues con la cruz en la mano tratando de convertir a las naciones que habitaban estas zonas. Otro elemento que tenemos, pues, es la dinámica económica que se genera a partir de la explotación de los minerales. Esta dinámica, pues, obviamente hace surgir poblaciones que nacían a la par pues, de estos reales de minas, había estas haciendas agrícolas y ganaderas, etc. Bueno, esta creciente población, que obviamente no era muy numerosa en un principio, pues tenía una necesidad de vida, ¿verdad? Y sería entonces esta situación la que poco a poco iría formando lo que después sería conocido como el Camino Real y situado justamente en la columna vertebral de la Nueva España, siendo la vía de comunicación más importante de aquella época. ¿Qué fue el Camino Real? Pues fue el canal de tránsito para todo lo que hacía posible esa vida, ¿verdad? ¿Qué circulaba por ese camino? Pues sí, obviamente circulaba la plata, mercancías suntuarias y de subsistencia cotidiana, ordenanzas, disposiciones, y también circulaban bienes intangibles que construyeron el ambiente social. ¿A qué me refiero?
pues que ahí por ahí también circulaban y se compartían costumbres, creencias, modas, noticias, innumerables bienes intangibles circulaban por ahí, también por ese camino. ¿Qué es la resistencia indígena en aquella época? Bueno, pues fueron actos violentos de las naciones indígenas contra los colonizadores y también en múltiples ocasiones hacia los indios que estaban aliados con los españoles y que se llamaron los indios amigos. ¿En qué consistió? ¿En qué modalidad estuvo? Pues eran emboscadas y destrucción a las misiones y poblados, eran asesinatos de sacerdotes, pero también fueron numerosos actos de rapiña de diferente dimensión y homicidio de civiles. La población indígena no siempre resistió, o sea, no toda la población indígena tuvo esa actitud de resistencia. Hubo población indígena que al contrario estuvo en apoyo a los colonizadores y también hubo un grupo que tuvo una actitud neutra. Es decir, que las autoridades españolas eh, les compraron la paz. Bueno, esta resistencia indígena implicó la necesidad de tener ciertas disposiciones y de crear una política para combatir a los rebeldes y mantener la paz. ¿Y en qué consistió esta política? Pues en brindar a los rebeldes ciertas componendas para tenerlos pacificados. Y bueno, también, entre otras muchas disposiciones, estuvo la creación de presidios que tenían la finalidad de dar protección a los viajantes, a los reales de minas, a las haciendas, etcétera. Sin embargo, aquí tenemos esta ilustración que es un acercamiento al primer mapita que vimos. El trazo punteadito rojo viene siendo más o menos la trayectoria del camino real. Entonces vemos que pues ahí está el camino, pero sin embargo pues había numerosos asentamientos, numeroso movimiento económico hacia los lados del camino real. Y obviamente, a veces lejos de este camino real, pues existían las necesidades de abasto, de alimentos, el traslado de la plata, el traslado de las mercancías, la administración política. Entonces, fuera del camino real, pues había un sistema de caminos que tenían la misma función de este camino central, pero que eran alimentados y a su misma vez alimentaban al camino real, ¿sí? Y como ya vimos, pues tenía una serie de núcleos que eran los reales de mina, las misiones, las poblaciones, las haciendas, etcétera, ¿verdad? ¿En qué momento se vincula la ruta de la plata y la resistencia indígena? Bueno, para poder dar respuesta a esta incógnita, yo elaboré un ejercicio de revisión del catálogo del Archivo Histórico de Parral y me apoyé en la consulta de algunas fuentes bibliográficas y documentales, aclarando que pues que sí se hace más énfasis en lo que actualmente es el territorio de Chihuahua. Y bueno, una de las conclusiones que ya es algo que todos conocemos, pues que la Ruta de la Plata influyó directamente en cómo se forja este camino del que ahorita comentábamos, pero también fue un factor que contribuyó en las actitudes de resistencia de las naciones indígenas. Bueno, este análisis, esta revisión que yo hago al catálogo, nos indica que existen 44 expedientes sobre autos de guerra. Los autos de guerra son los registros sobre las ediciones con mayor intensidad o importancia. Esto quiere decir que tuvieron una duración más amplia
o que las víctimas de estos ataques o de estas sediciones pues eran personas hasta cierto punto notables, entonces se desplegaba todo, pues todo un procedimiento, ¿verdad? Para hacer la defensa podía ser no sé, de los bienes, de las haciendas, etcétera, de estas personas notables. O bien eran autos de guerra porque aquella sedición había tenido una extensión territorial importante, o bien había tenido numerosas naciones involucradas, o había tenido diferentes y copiosos enfrentamientos, etcétera. Entonces, los autos de guerra son los registros eminentemente, o sea, que se distinguen porque hablan de este tipo de levantamientos, de sediciones. Y bueno, en el caso del catálogo, se incluyen únicamente autos de guerra entre los años de 1643 a 1724. Obviamente hay otro tipo de documentos, expedientes que hablan sobre estas ediciones, pero no son autos de guerra. Tenemos, por ejemplo, 15 expedientes que son autos de paz. Y tenemos el resto, que son 254 expedientes que hablan de alguna manera sobre sediciones, sobre algún tipo de sedición que puede ser pequeña, no de la dimensión con la que se abarca en los autos de guerra. Y bueno, la cobertura que se tiene en estos expedientes, en los 303 expedientes que suman los autos de guerra, los autos de paz, y los expedientes que hablan de alguna manera de cuestiones sediciosas abarcan desde Chihuahua, o sea, lo que actualmente es Chihuahua, Coahuila, hablando de pues, entidades federativas actuales, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Sonora y solo un poco en Durango. Bueno, uno de los primeros aspectos que nos deja ver esta revisión es que hice un ejercicio dividido en decenios y resulta que el decenio que es de 1651 a 1660, pues es el que tiene mayor cantidad de sediciones, hablando de autos de guerra. Y bueno, en todos los periodos que ahorita les comentaba, de 1643 a 1724, pues estos autos se refieren con mayor frecuencia a sediciones sucedidas en la provincia de la Tarahumara. Aquí vamos a ver el ejercicio y les estoy marcando ahí con un colorcito más intenso. Tenemos nueve eventos en la Tarahumara, que obviamente en algunos casos involucra a la nación tarahumara. Y bueno, lo que les comentaba de que el periodo más copioso de resistencia se concentra en esto de 1651 a 1660. Antes de este tiempo, como les decía, el análisis nos permite únicamente de 1643 a 1724, porque esas son las fechas iniciales y la fecha final de los expedientes. Entonces, antes, de acuerdo a bibliografía, hay un texto bastante interesante sobre los tobosos del recientemente desaparecido doctor Guevara. Él estudia a los tepehuanes, me refiero a la obra del camino, el viejo camino, en el viejo camino a Chihuahua, y él hace un estudio pues bastante amplio sobre los tobosos. Entonces, antes de esta fecha que les comento, que es 1643, pues obviamente tenemos la rebelión de los tepehuanes, en donde de acuerdo al estudio de Guevara, pues es secundada por los tobosos.
Y él habla también de que los tobosos tienen un periodo bastante amplio de rebeliones, que los ubica entre 1624 y 1644. Bueno, otro de los eventos importantes que tenemos en este periodo, pues es la entrada de los colonizadores a la provincia, que todavía no era provincia de la Tarahumara, pero sí es la zona de la Sierra Madre, que después se conocería como Tarahumara. Tenemos la entrada en 1589 por Chinipas de los expedicionarios que andaban buscando las ciudades estas fantásticas de oro, en 1589 por Chinipas. Y poquito más tarde tenemos la entrada de los jesuitas en 1601 por esta misma ruta que es por el lado de Sinaloa. Y en 1604 por Valleza, un poquito más pegado por la zona de Parral, colindando con Durango. Bueno, tenemos también otro dato importante que igual coincide con Guevara, pues es el levantamiento de Tobosos, nomás que en esta ocasión tenemos la fuente de que los Tobosos estaban aliados con los indígenas que se llamaban Cabezas y con otros, con conchos de la región de Mapimí, en la región del Tizonazo, y que llegaron a abarcar hasta San Francisco de Conchos. Para esta época, pues ya estaba fundada la misión en esta zona de San Francisco de Conchos, también muy contiguo a la zona de Parral. Eh, Luis González presenta también datos de rebelión entre los salineros del Tizonazo en 1645 y él basa su publicación pues en documentos de los jesuitas. Bueno, otro dato interesante en estas fechas o en este periodo, pues está la fundación de Villa de Aguilar en la región del Papigochi. La región del Papigochi vendría a ser la zona de los primeros levantamientos tarahumaras, o sea, de la nación tarahumara en esta región. Y bueno, tendríamos también la fundación de la misión de Papigochi, también por estos tiempos. Aquí tenemos este mapa en donde ya más o menos ubicamos toda esta información que ya comenté. Bueno, de entrada por acá, por este lado, la pongo en morado porque son pues los sacerdotes católicos. Esta zona en 1601 por Chinipas, esta zona por Valleza y pues la fundación de la misión de Papigochi en esta región. Y tenemos acá bien delimitada la zona que, de acuerdo al estudio de Guevara, es región de los Tobosos. Aquí ya tenemos demarcado la región de impacto minero, en donde ya pues había en esta zona, pues ya tenemos un importante impacto minero a partir de 1583 con los descubrimientos de Santa Bárbara, de minas también en la zona cercana a San Bartolomé y por supuesto la zona de Parral. Aquí tenemos acá lo que tiene que ver con los levantamientos y acá tenemos la cronología de las minas. Y bueno, ahorita por lo pronto tenemos en la zona los primeros, pues las primeras entradas y primeros auges mineros en la zona de Parral, ya aquí los tenemos muy ubicados hacia el sur de lo que hoy es Chihuahua. Y bueno, la entrada también del Camino Real. Esto es en el periodo que les comento. Y antes de los registros que nos ofrece el catálogo del archivo histórico de Parral. Aquí tenemos el mapa que elabora Guevara del territorio toboso
y más o menos haciendo la ubicación regional, que es entre varios estados, la trayectoria del camino real, etcétera. Bueno, esta es una hermosa fotografía de arte rupestre en la Sierra del Diablo, que es territorio toboso. Bueno, ya con base al ejercicio que se realizó con base al catálogo del Archivo Histórico de Parral, tenemos pues este esquema que ahora les presento. Obviamente es después de, es a partir de 1643, que es cuando tenemos el primer dato de autos de guerra. Con solecitos rojitos, les estoy marcando los levantamientos, y con números azules, estamos acá con la relación de acuerdo a, pues, a la secuencia. Tenemos levantamientos Toboso en esta zona. Aquí tenemos ahorita lo veíamos, esta es la zona de Parral, y de acuerdo al catálogo del archivo histórico, pues tenemos un levantamiento Toboso en la región, situado perfectamente, esto, lo negrito, las líneas con negrito y sombreadas de gris, son expedientes de auto de guerra. Es decir, que no, vaya, no son indicios, no son noticias, sino que son autos de guerra dedicados única y exclusivamente a hacer el registro de estos eventos sediciosos. Entonces, tenemos en 1643, en la región de Santa Bárbara, un encuentro sedicioso, y tenemos algo vinculado, que son los autos de paz entre 1600, unos en 1643, y tenemos otros autos de paz en 1652, que ahorita vamos a ver este levantamiento en 1652, ya que explíquelo antes. Bueno, tenemos noticias también de un levantamiento salinero en 1646 en la zona de San Bartolomé, que actualmente es Valle de Allende. No son autos de guerra, hay alguna noticia, son diligencias sobre sedición. Y luego de aquí, el levantamiento se desplaza hacia la zona de la Tarahumara. El 3, aquí tenemos misiones tarahumaras en la zona de San Pedro de Tarahumaras. Aquí tenemos este levantamiento en 1649. Tenemos una noticia hacia el norte de rebelión apache, no lo pongo hasta Nuevo México porque ya no me alcanza el mapita. Ahí tenemos una noticia, no es un auto de guerra. Hay algún indicio, habría que, obviamente, pues el investigador interesado pues tendría que revisar y tratar de profundizar. En 1652 también tenemos rebelión, la primera rebelión de Tarahumara documentada. Ya hay varios estudios y se ubica en esta región del Papigochi, en donde, bueno, hay un liderazgo muy sobresaliente, importante de Teporame, el hachero, en esta región del Papigochi. Y luego, en 1652 también regresa hacia acá el péndulo, hacia la zona de Santa Bárbara. Aquí tenemos el Camino Real. En este momento el derrotero de la Plata aún está localizado, está muy localizado en la zona de Parral, y estos descubrimientos en San Bartolomé, en Minas Nuevas, etcétera. Estos descubrimientos están todavía muy localizados acá, aunque sin embargo, debió de haber habido a esta zona hacia el centro, debió de haber habido ya las exploraciones y quizás descubrimientos tempranos de algunas minas. Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿qué más les quería comentar? Un dato que nos proporciona Guevara y que me parece a mí interesante es
que él en la zona de Santa Bárbara ubica un par de lagunas. Hay un par de lagunas que obviamente pues por la presencia de mucha gente y seguramente alguna explotación del recurso pues inadecuada, se secan esas lagunas. Entonces, bueno, quizás esta pudiera ser alguna de las causas por las cuales tenemos dos levantamientos de los tubos muy cercanos y justamente pues en un territorio que está ubicado ya perfectamente por llevar en esta región, ¿verdad? Esta situación del agua, de que se secaron estas dos lagunas que él menciona pudieron haber sido lugares pues, de abasto de agua para estos naciones nómadas. Bueno, esto es, aquí empezamos ya con el ejercicio del catálogo de Parral. Vamos a seguir adelante con el siguiente bloque. De la zona de Parral, el desplazamiento de la plata se dirige hacia la zona de Cusihuiriachi, que la tenemos aquí, Cusihuiriachi. Hay varios descubrimientos de minas ahí en esa zona. Y también tenemos descubrimientos y fundaciones de minas, de reales de minas en Gran Morelos, que lo tenemos aquí enseguidita. Y acá en la zona de Urique, que seguramente hubo entrada por acá, por la zona de Sinaloa. Sin embargo, tenemos estacionadas zonas de rebeliones aún aquí en esta región de Parral. Tenemos un levantamiento de Sumas. Aquí lo tenemos en esta zona de Sumas Janos, Chinarras Mansos, etcétera, Conchos, en esta zona de Allende. Seguramente los Sumas y Janos están ubicados muy al norte, más sin embargo, como lo documenta este expediente, menciona que este levantamiento se está dando desde el norte, desde el Río del Norte, y lo ubica hasta acá. Aquí dicen que da a entender que pues es toda esta región la que está abarcando ese levantamiento. Bueno, habría que revisar el expediente. Bueno, tenemos el de Tobosos, antes de esa fecha tenemos el de Tobosos aquí en esta región. No tenemos dato de lugar, porque recuerden que estamos haciendo un ejercicio del catálogo, entonces el catálogo pues es poca la información que brinda, mas sin embargo sí nos dice que es de 1677 y que es de Tobosos. Bueno, y luego tenemos el número 2, donde lo ubicamos, está hacia acá, hacia abajo, en la zona de Durango, en 1677. Y luego tenemos un ataque en San Francisco de Conchos, que no indica con precisión, no indica de ninguna manera la nación indígena que está atacando San Francisco de Conchos, más sí está ahí, hace la referencia al catálogo. Tenemos el 3, ya comentamos el número 4, porque lo tenemos a pesar de que, pues, que el territorio de Sumas es hacia el norte. Bueno, indica que hay indígenas, naciones indígenas, tanto del norte como de esta zona del sur involucradas. Entonces, por eso las ubicamos tanto acá como en esta parte de acá. Y el número 5, ese sí corresponde más al territorio de Sumas en 1685, y de nueva cuenta tenemos sediciones fuertes, bastante fuertes en la zona del Papigochi. Nuevamente en la zona del Papigochi, quizás una generación después. Aquí la tenemos. Bueno, ahí estamos.
en el esquema. Esta es una imagen de allá del Río del Norte, pues obviamente no de aquella época. Bueno, ¿qué contexto tenemos en esta rebelión tarahumara que de acuerdo al catálogo y también una revisión que hicimos a unos expedientes de autos de guerra? Como contexto, pues tenemos lo que ya comentábamos de la presencia jesuita, ya muy contundente pues prácticamente en toda la zona de la Tarahumara, en la zona del Papigochi, en esta zona más central que ahorita veíamos donde se localizaba este alzamiento en la zona de San Pedro, etcétera. Y de acuerdo al expediente de autos de guerra, los indígenas en los testimonios señalan que las causas de esta sedición pues era luchar contra los misioneros. O sea, aquí hay posiblemente un tinte que tenga que ver con la cuestión de las minas. Sí tiene que ver, ¿por qué? Porque en esa época, recuerden que tenemos pues ya la instalación muy precisa de la explotación mineral en la zona de Cusiguiriachi y la fundación, el descubrimiento de minas también en la zona de Gran Morelos, que está en Sequimita y Cusiguiriachi. Bueno, más sin embargo, en los autos de guerra el testimonio se centra en hacer responsables de su enojo a los misioneros. ¿Y por qué? Pues porque los misioneros tenían toda la intención de acabar con la poligamia. A la llegada de los misioneros, pues era un escándalo, un escándalo porque los taromaras acostumbraban tener muchas mujeres. No sabemos cuántas, o sea, no dice, no detalla cuántas, el expediente no detalla cuántas, pero sí era más de una, entonces 2, 3, 4, no sabemos exactamente. Bueno, también a los misioneros les molestaba mucho que en esta zona de la Tarahumara, hubiera mucho consumo de tesguino. Era la embriaguez, y la embriaguez, pues obviamente ligada a la festividad, a las festividades paganas que tenían los indígenas en toda esa zona. Bueno, y esto era con relación a la presencia de los misioneros, pero también había habido combates en todo este periodo y bueno, pues había una sed de venganza. Y también había la intención de querer castigar la traición indígena. La traición indígena se refería a todos aquellos pueblos, a todas aquellas comunidades que estaban aliadas con los colonizadores y que se sumaban a la lucha en contra de los sediciosos. Al principio, ahorita que yo les comentaba que hubo diferentes maneras de asumir la colonización, me refería a esto. Hubo gente indígena que estuvo aliada con los colonizadores, con los conquistadores, y que lucharon en contra de los mismos tarahumaras, de los mismos tobosos, de los mismos. ¿Sí me explico? Entonces hay una sed de vengar la traición indígena. Y bueno, como otros datos que no se mencionan en los autos de guerra, pero que han sido documentados a través de otros estudios de investigadores, bueno, pues es que había epidemias, y un dato que surge por ahí en otro documento es que estas epidemias tenían muy diezmada la mano de obra en la zona de Parral. Entonces, al tener diezmada, se señala que cerca de 2.000 personas que laboraban en esas minas, pues habían fallecido a causa de las epidemias. Entonces, era urgente recuperar aquella mano de obra. Entonces, la búsqueda, la cacería de indígenas estaba bastante fuerte. Entonces, eso también era un motivo pues, de enojo, de estar en contra de los colonizadores y de querer sublevarse.
Y bueno, pues otra causa que se señala, también este mismo catálogo, es la instalación en esas fechas, por esos periodos, de gente que era vecina de Nuevo México y que estaba ahí residiendo en la zona de Papigochi, en Amiquipa y en Río Sacramento. Así lo menciona la información de este catálogo y que ahorita vimos ahí en el mapita. Bueno, esta es una imagen de la zona de Madre, es una nevada fuerte de hace algunos bastantes años. Bueno, el siguiente periodo corresponde en este periodo pues ya tenemos el avance importante. A ver, espérenme, me estoy haciendo bolas. A ver, aquí tenemos el camino real pues va avanzando, y tenemos el periodo que sigue a ya de Cusihuiriachi. El desplazamiento de la plata se da hacia la zona más central de lo que actualmente es Chihuahua y que corresponde a San Felipe el Real y Santa Eulalia. Aquí tenemos ya, si se fijaron ustedes en el mapita que vimos del periodo anterior, pues apenas teníamos 3 descubrimientos ahí documentados en un estudio que hizo Juan Luis Ariego sobre la minería en Chihuahua. Y bueno, con base también a este estudio y a esta relación que él presenta, pues tenemos ya mucho más eh, minerales ahí ya descubiertos, y algunos ya con importantes trabajos de explotación. Ya el camino pues ya anda por ahí acercándose también a esta zona de Chihuahua. Y bueno, tenemos presencia de esta explotación pues ya en bastantes zonas. Y bueno, aquí tenemos la secuencia de las sediciones. Empezamos, esto seguramente, yo hice la división más tomando como base la cuestión del descubrimiento de las minas, más sin embargo, este levantamiento, con el levantamiento que yo empiezo, es casi seguro que se trata de un evento sedicioso prolongado que data del siglo pasado y que se relaciona con el que vimos ahorita en el mapa anterior. Bueno, y que está más asociado sobre todo a Pimas, y acompañados por tarahumaras en esta zona también del Papigochi y contigua hacia, pues no sé, todavía territorios actuales de los Pimas como Yepachi, etcétera, toda esa zona. Bueno, igual aquí tenemos, obviamente Cusihuiriachi pues sigue trabajando y se suman otros descubrimientos más ya en zonas muy, pero muy cercanas a la región, a este territorio indígena, en donde no solamente están tarahumaras, sino que comparten ya con naciones que están quizás refugiadas en la zona, de otros pueblos, pues sí, de otras naciones. Bueno, tenemos este levantamiento aquí ubicado con el número 1 en la zona del Papigochi. Me pierdo. Y luego tenemos el catálogo nos indica que hay sedición de acoclames acá en la zona de Santa María de Parras. Bueno, más bien se firma autos de paz en Santa María de Parras.
Tenemos levantamiento de guerras de cocoyomes, acoclames, en la zona ya muy cercana a estos descubrimientos y a estas explotaciones inmediatas a Chihuahua y Santa Eulalia, es decir, en Julimes y en esta zona de Julimes tenemos a cocoyomes, acoclames, y luego también tenemos acá en esta zona de acá de Parras, desde de Santa María de las Parras. En aquí tenemos a Cocoyomes, el 5 Cocoyomes, y nos vamos hacia San Francisco de Concho, nos vamos de nueva cuenta a esta zona central, en donde estamos muy cerca de Parral y toda esa interesante configuración que se dio en esta zona. Y tenemos la rebelión de los Chizos o Tacuitatomes en 1723. Bueno, hay, aparte de los autos de guerra, bueno, esta es una fotografía de la zona del Bolsón de Mapimí. Bueno, aparte de estos autos de guerra, ya estoy por finalizar la exposición. Aparte de los autos de guerra, en una de las imágenes que veíamos, uno de los cuadros que veíamos casi al principio, veíamos que son 44 autos de guerra, me parece que autos de paz, que obviamente hay mucha correlación, o sea, se hizo un ejercicio para correlacionarlos y efectivamente, o sea, hay coherencia porque tenemos, por ejemplo, fechas de levantamientos, no sé, estoy ahorita más o menos en un año y a los 2 o 3 años tenemos los autos de paz. Bueno, entonces hay correlación. Entonces, todos estos expedientes que les comento, que son 254, en algún momento de la frase que compone el catálogo, hablan sobre sedición, hablan sobre guerra, son noticias, son referencias, pero no son autos de guerra, no son autos de guerra. Entonces, todos estos 254 expedientes, en 46 nos hablan de incursiones. ¿Qué significa? Que pues que fueron pues eventos sediciosos o manifestaciones violentas hacia los colonizadores menores. Por ejemplo, pueden ser asaltos, pueden ser, sobre todo son asaltos, generalmente son asaltos. Hay diversas naciones que gustaban mucho de comer caballos, sobre todo más caballos que vacas, entonces son frecuentes los robos de caballos, de yeguas en toda esta, sobre todo en esta región del centro y del sur que veíamos, ahí donde documenta, por ejemplo, Guevara, y más hacia el centro, en donde se documentan las últimas este, incursiones que nos ofrece el catálogo en esta zona de Culimes, más en esta zona cercana a Chihuahua, Santa Eulalia, que ahorita veíamos. Bueno, en 46 casos se habla de incursiones, en 48 expedientes se habla, hay indicios de alzamientos, algún tipo de alzamientos que no son incursiones, es decir, que no son robos. En 24 casos se habla de cuestiones de persuasión. ¿Qué significa esto? Bueno, son referencias que nos hablan de que hubo, por ejemplo, indicaciones a los vecinos de Cusihuiriachic para que el trato con los indígenas pues fuera
moderado, fuera no cordial, pero sí moderado, o sea, que no se pasaran de ser quizás violentos o quizás muy abusivos. ¿Por qué? Porque siempre se temía que cualquier situación violenta o de maltrato, pues iba a ser motivo para que los indígenas tuvieran motivos para alzarse. De esto nos hablan los expedientes que hablan un poco sobre la persuasión. En 15 ocasiones tenemos referencias sobre tatoles. Los tatoles son aquellos personajes que llevaban la noticia sobre la guerra, pero que no solamente la llevaban, sino que invitaban a que participaran los pueblos, las comunidades en estos movimientos sediciosos. En 3 ocasiones, en 3 expedientes, se habla sobre la paz, sobre negociaciones o quizás algo que tiene que ver con esta paz que se estableció con los indígenas. En relación al avío, el avío se refiere a la cooperación que tenían que dar los hacendados o los mineros o los comerciantes para poder sustentar todo aquello que se les daba a los indígenas para mantenerlos pacificados, y que a ellos, a los indígenas, se les entregaba en bienes, por ejemplo, de alimentos, en herramientas, etcétera, ropa, quizás. En 31 casos, son asuntos pues ya meramente administrativos, y el resto tiene que ver con cuestiones de juicios. Por ejemplo, si era el juicio contra el indígena fulanito porque mató a perenganito, y que además es parte de lo sedicioso. Muchos de estos juicios, o sea, se dice el delito y al final se agrega, así como que para cerrar con broche de oro, además es parte de la gente sediciosa, de la gente indígena sediciosa, que no está con la corona, que está rebelada contra la corona. Bueno, y ya para finalizar, pues yo quiero compartir estas últimas reflexiones que pues derivan de las consultas bibliográficas y de las consultas que se hicieron a los expedientes acerca de los caminos de la Ruta de la Plata y de la resistencia indígena. Bueno, yo quiero destacar el papel importante que los indígenas tuvieron en esta determinación de la ruta del Camino Real y de estas rutas que ahorita hablábamos, que alimentaron y que a la misma vez alimentaban al Camino Real. ¿Por qué? Porque a la llegada de los colonizadores, de los conquistadores, los primeros guías siempre fueron personas indígenas que conocían el territorio, que conocían por dónde podían transitar. Entonces es un aporte que pues es invisible, es invisible. Entonces, yo quiero destacar pues ese aporte que tienen ellos en los caminos. Les comparto que hay un relato en la obra de Carl Lundquist, en el tiempo en que él estuvo ahí haciendo sus exploraciones y sobre todo en la zona de las trincheras de Sonora. Él menciona que le sorprendió la cantidad de veredas antiguas que encontró a su paso y que estas fueron en algún momento usadas por las naciones antiguas, por las naciones que vivieron antes, que se refugiaron o que estaban en ese territorio y que posteriormente pues serían de uso de los apaches refugiados precisamente también en esa zona, una parte de los apaches. Y bueno, por último, de las rebeliones suscitadas en la región del Papibochi, que son
prolongadas y reiteradas. Ahorita vimos que hay desde 1652 y un largo periodo hacia finales del siglo que ahorita revisamos, que fueron combatidas, sobre todo en las suscitadas entre 1690 y tantos que ahorita revisamos y los primeros años de 1700, y que fueron combatidas por el general Juan Fernández de Retana, quien era el capitán del presidio de San Francisco de Concho, que ahorita veíamos. Cabe preguntarse, ¿cuántas veces recorrió la misma ruta hacia Papugoche? Entre 1684, en que fue fundado el presidio y él mismo nombrado como capitán, y hasta su muerte en 1708. Esta misma ruta, ¿cuántas veces recorrió esta misma ruta que la utilizaba para sofocar a los indomables naciones que se refugiaron en las agrestes serranías de la provincia de la Tarahumara? Imagínense el camino que se construyó no a pico y pala, sino por el andar de él, por el andar de los soldados que lo acompañaban, de los indios amigos, de toda la comitiva y obviamente pues también todos los caminos que de alguna manera se acuñaron en el trayecto que realizaban los misioneros hacia sus pueblos de misión, y todo lo que existió en estos territorios agrestes. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Si dejas de compartir, pasamos a la sección de dudas, comentarios. Si encienden sus cámaras, se los voy a agradecer. Y no sé quién se anima a levantar la manita. Ahí tenemos Dolores, por favor. Mira, felicidades, de verdad es un trabajo de archivo bastante exhaustivo. Felicidades para la ponente, me gusta, sin embargo, tengo dudas. Las primeras dudas en particular, bueno, creo que uno de los primeros mapas que presentaste, Mayra, traían todavía otro tipo de nombres. En los últimos mapas, hablando del siglo XVIII, o sea, de 1700 y fracción, vemos que ya es San Bartolomé, Santa Ana, Santa X. Entonces, y por otro lado veo que hay una cosa muy simpática, peculiar, diría yo, no simpática, peculiar, que dice, para la última diapositiva, que también se repite en anteriores, cuando manejas, digo, las naciones y de las provincias. Entonces, no eran naciones, diría yo. No sé, puedo estar equivocada, ¿no? Yo creo que más bien había las provincias que correspondían a qué, porque no eran naciones diferentes, creo yo. En ese momento histórico, estamos hablando durante el dominio español, estamos hablando de la Nueva España. Entonces sí me extraña si es que el archivo maneja las naciones de X, Y, Z, y luego, después de esas naciones, para defender, por ejemplo, las provincias A, B y C, ¿no? Dije, bueno, eso se me hace muy raro. Tengo que preguntar si así está en el archivo, por un lado, ¿no? Eso sí me llamó muchísimo la atención, pero no puedo dejar de reconocer que hiciste un trabajo, pues, bastante arduo, en el sentido de estar revisando expedientes, sección, hojas, etcétera, y pues te felicito mucho, Mayra, en ese sentido, ¿no? Pero sí un poquito aclarar, porque no puedes saber, tener una nación y yo luego dentro de ese mismo párrafo decir, y las provincias de, ¿no? Pertenecen a las provincias de. Éramos Nueva España en ese momento histórico. Bueno, no éramos, era la Nueva España. Mayra. Sí, bueno, las naciones refiere
a los grupos indígenas. Así son denominadas en esa época los diferentes indígenas. Por ejemplo, Nación Tobosa, por ejemplo, Nación Salinera, por ejemplo, Nación Tarahumara. A eso se refieren las fuentes documentales cuando hablan de naciones. Igual, yo retomo el término para hacer referencia a los grupos indígenas, a cómo eran denominados en las fuentes documentales de la época. Y efectivamente, o sea, usted tiene mucha razón en la aclaración que está haciendo, mas sin embargo yo estoy tomando como base a cómo se les denomina en las fuentes documentales. Igual, en el caso de provincia, las fuentes, tanto bibliográficas y documentales, hacen alusión a provincias, a provincia de la Tarahumara, a esta gran zona que abarcó una región, cierta región geográfica que contenía cierto número de misiones. O sea, la provincia más bien la usan los misioneros y la retoman los autos de guerra escritos por los militares de la época. Si no tiene que ver más con una alusión de geopolítica, sino más a estas dos términos, ¿no? Que le comento. Claro, gracias. Y en ese sentido, por los nombres de Santa Bárbara, Santa Elena, Santa no sé qué, y el santo no sé cuánto, Ajá. eso me hace suponer que ingresaron primero los misioneros, que creo que los primeros que ingresaron fueron franciscanos y posterior los jesuitas. Entonces yo creo que sí llama la atención un poco de ver hasta dónde, no sé si se encuentran los archivos, hasta dónde realmente volvieron a ser, digamos, como grupos, los propios españoles, ¿no? Reducciones, llamémoslo así, de grupos originarios, y cómo a partir de allí empezaron a cambiar los nombres, ¿no? Santa María, por decirte un nombre, ¿no? Santa María de Conchos, por Mm, decir un ejemplo, no se llama así, pero y, bueno, es un y- ejemplo, ¿no? Yo creo que si llegan colonizadores, que diga, primero mendicantes, franciscanos, luego jesuitas, pero dentro de ese proceso que llegan los franciscanos, digamos que fueron creo que los primeros que llegan a esa zona, también sí se dio un abuso bastante grande de los grupos, como bien dijiste, de los grupos originarios, y lo que más me llamó la atención son los levantamientos que ya en pleno siglo XVIII, ¿sí? Seguían teniendo los grupos originarios, ¿no? Y una duda que es muy fea para mí, porque no lo sé, porque pues yo vivo en Veracruz, este, entonces, ¿cuáles eran las principales lenguas que se hablaban en esa región? Gracias y claro. felicidades, May. Bueno, en la reducción hace referencia al sitio, tiene dos componentes. La reducción tendría el sitio, o sea, el espacio en donde se destinó el lugar en donde los indígenas debían de permanecer. Todas estas, una buena parte, sobre todo las poblaciones que se localizan hacia el centro y sur del estado, eran eminentemente nómadas. Entonces, mm, eh, las naciones que eran hacia la parte de la Tarahumara, sí eran nómadas, pero empezaban a tener un poco más de agricultura, de maíz y de calabaza y de todo esto. Bueno, las reducciones eran el sitio en donde debían de permanecer, en donde los españoles dijeron que tenían que estar
para poder considerarlos como leales a la corona. Sí, entonces, la reducción refiere a eso. Y las naciones refieren más a los grupos indígenas. Es decir, tenemos grupos indígenas, ahorita, por ejemplo, vimos ahí en los diferentes cuadros, tenemos, no sé, como lo detalla ahí en el catálogo, pues tenemos chizos, toposos, salineros, janos, sumas, apaches, etcétera. Y esos eran los nombres que ellos tenían en español. Hay casos en donde sí tienen se registra el nombre en su lengua. Por ejemplo, tenemos el caso de los chizos, en donde dicen ellos, nosotros no somos chizos, somos tacuitatomes, y así se asienta en los registros que se hace de los autos de guerra. Hay varios casos, son pocas las ocasiones, o sea, son pocos, tristemente, hay poca información en estas fuentes pocas fuentes que yo la verdad he consultado, se hace alusión a sus nombres en idioma. Se hace en pocas ocasiones alusión a ellos. Sin embargo, hay otros casos en donde el mismo nombre de las misiones, por ejemplo, retoman nombres en idioma. Sí, entonces es donde se puede hacer un poco de rescate de sus lenguas. Y luego, bueno, ya hablamos de las reducciones. Por ejemplo, San Francisco de Conchos, sí, efectivamente es una misión franciscana fundada en los primeros años de 1604, y posteriormente, en 1684, se funda el presidio ahí inmediatamente a unos cuantas, que será un par de kilómetros, se funda el presidio de San Francisco de Conchos. No retoma el nombre de la población indígena asentada ahí, pero por ejemplo tenemos casos muy numerosos en la sierra, en la zona, lo que es actualmente conocida como Sierra Tarahumara, en donde sí se retoman los nombres de nombres en indígena, en idioma indígena. Gracias, Mayra. Gracias. Nada más le acotaría a Dolores una corrección sobre lo que ella mencionó. No, no es la Nueva España. No, no es el norte de la Nueva España. Es la Nueva Vizcaya. Es el reino de la Nueva Vizcaya. Es el reino de Nuevo León. O sea, son otras regiones territoriales de la conquista, ¿no? Entonces, no, no es la Nueva España. Sí, Tienes razón, América. está sujeta a la Nueva España, efectivamente. Ajá, Sí, pero tenemos que hacer esa distinción. Le cedo la claro. palabra a Marta Monzón, por favor. Creo que Eric Aro había pedido primero la mano, ¿eh? Sí, Perdón, Eric. entonces, Sí. Eric. Gracias, Marta. Como ustedes digan, yo no tengo ningún inconveniente. Es un caballero, Eric, entonces te cedo la palabra, doctora. Tampoco tengo problemas, ¿eh? Pero yo, pues muchas felicidades. Me dio mucho gusto escucharte porque yo trabajo el tema y no exactamente el tuyo, pero sí, las rebeliones y todo esto. Pues primero la terminología que se usa en las fuentes, ¿no? Sediciones, rebeliones, resistencias, levantamientos, que bueno, bien a bien las fuentes no lo han diferenciado como lo haríamos nosotros ahora, ¿no? Simplemente yo creo que todo el norte es una zona de guerra y las diversas fuentes lo que han hecho es
describirlos de diferentes maneras, pero estamos hablando de un mismo proceso de pues de conquista a partir de la ocupación, ¿no? Nunca conquistan bien a los grupos, las naciones, y bueno, es eso, pero que me llamaba la atención que aquí se usa, hablando de las terminologías, las firmas de autos de paz, ¿no? Que esto se da en toda la Sierra Gorda, en todo el septentrión, en todos lados, firman la paz, ¿no? Y a los 2 años se vuelven a levantar y todo esto. ¿Tienes más información al respecto? Porque ese es un tema, ¿no? Que ellos creen que ahí conquistan y entonces firman una paz que no es permanente, ¿no? Ocupan el espacio y después se vuelven a rebelar de acuerdo al maltrato que les dan, y este es un proceso revolvente, ¿no? Entonces, y bueno, aquí sí ustedes encuentras firmas de autos de paz, ¿no? En otros lados con los chichimecas y con los otomís y con todos, pero es un mismo proceso, que se va dando, y pues de esta manera van ocupando, ¿no? Entonces, si tienes algo más que decirnos sobre los autos de paz. Bien, bueno, los autos de paz se ven, tienen mucho esta noción de un contrato que efectivamente debe de renovarse, pero debe de renovarse no desde la buena fe o desde el yo quiero, sino que tiene un costo. Es vaya, y es algo que sí se nota mucho que los colonizadores están muy al pendiente de tener vigentes. Se nota en la revisión de del catálogo que, por ejemplo, no sé, están revelados los tobosos, empieza la rebelión de los tobosos y corren, no sé, por ejemplo, con los cocoyomes. ¿Por qué? Porque les interesa que aquello no cunda. Entonces, hay el perseguir, el estar siempre actualizando esos contratos que como lo comentaba ahorita, cuestan y le cuestan, yo creo que no le cuestan tanto a las autoridades, sino que también le cuestan bastante a todos aquellos que tienen en funcionamiento alguna actividad productiva. Entonces, es bien interesante darse cuenta, por ejemplo, que esto pues vendría a ser el antecedente de algunas políticas públicas que aún están vigentes, ¿no? Sí, sí, entonces, por ejemplo, el llevarles, no sé, mucho, aquí, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara todavía se usa mucho que les lleven despensas, que les lleven despensas, que les lleven arados, que les lleven semillas, etcétera. Y tú ves los autos de paz y ves eso, dices tú, o sea, cielos, o sea, políticas públicas de milenarias, ¿no? Entonces es muy interesante. De hecho, el estudio de los autos de la paz yo creo que puede derivar en eso, ¿no? En el antecedente de políticas públicas paternalistas, discriminatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Gracias. Y más en el septentrión se llaman firmas de paz, ¿no? Pero es el mismo proceso. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, Eric, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Sí me escucho bien? Ah, bueno. Sí, justamente con respecto a la terminología que se está utilizando, y tomando en cuenta que se revisaron partes militares, ¿no? Y los autos de paz, me viene eh, pues, la duda que a todo, pues, no sé, historiador le cae como la piedrita en el zapato.
Las fuentes que se revisaron utilizan la palabra indígena o utilizan la palabra indio, porque si estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, tanto las fuentes oficialistas de la corona como en general las fuentes que se producían, era muy, muy raro que llegaran a utilizar la palabra indígena. Entonces, nada más esto para no caer, digamos, como en la superficialidad eh, de los conceptos, ¿no? Nada más es eso. Bien, sí, sí se usa mucho indio, sobre todo indios. Ah, Ujú, así es. sí, bueno, nada más es eso. Entonces, yo recomendaría que se utilice la palabra indio porque es una categoría jurídica, no una condición social. La condición social llega hasta y se establece oficialmente con el gobierno de Juárez. Entonces, nada más eso, digo, ser como muy puntuales en los conceptos. Y ya, Ok, muchas veces, de verdad, bastante interesante esta ponencia, de verdad, muchas felicidades. gracias. Ujú. Muchas gracias. Bueno, en el chat, muchas felicitaciones, Mayra. Marta Monzón nos hace ahí una acotación sobre la cuestión del término nación. No sé si quieras ampliarlo, Marta, o nos quedamos. No, creo que ya Mayra nos lo refirió de una manera muy concreta y y muy bien explicada, pero sí era eso, ¿no? Que es una terminología que se usa para hablar de los grupos. Ahora hablamos de grupos étnicos, ¿no? Así vamos cambiando, pero era todo. Rosalo Delgadillo nos dice un tema interesante, develando la historia del norte muy poco conocida. Felicitaciones, manitas con aplausos. Raquel nos pide si puedes compartir la imagen de las pinturas rupestres de la Sierra del Diablo, de la Nación Tobosos, pregunta. Eh, Raquel, no sé si quieras, no, se nos fue Raquel, no la encuentro. Ah, aquí está. Raquel, no sé si quieras comentar sobre tu duda. ¿Se me oye? Sí, se escucha. ¿Hola? Sí, se ¿Me escucha. escuchas? Sí, sí se escucha. Bueno, la cosa es que justo cuando has mostrado las pinturas, pues estaba haciendo la anotación en el chat de poner mi nombre y justo me lo he perdido, que me encantan o sea, mi trabajo de investigación aquí en España era sobre el arte rupestre y entonces he dicho, "Jo, justo me lo he perdido", y entonces, bueno, pues si puedes. Lo que podemos hacer, Raquel, es que te pongamos las imágenes en el chat, si te Sí. parece, Ujú. con una notita ahí a pie de foto para que puedas tenerlas, ¿sí? Ujú. Muy bien. Federico López, tenemos mano levantada, Gracias, maestra América. por favor. Gracias. Felicidades primero a Mayra Mesa, su trabajo de investigación. Quisiera preguntarle a Mayra dos observaciones que me llaman mucho la atención. Uno es cómo se narra esa expresión de traición indígena que perciben exactamente eh, pues los indios o cómo se expresa en los documentos consultados por usted, cómo se plasma y cómo se percibe esa traición indígena. Y lo otro aspecto que me llama también la atención es ah, pues la gran embriaguez que había entre los indios o entre los tarahumaras o entre todos los grupos, que me llama mucho la atención frente a la gran cantidad de sediciones indígenas
que en su cronología hay con mucha, pues mucho enojo, mucha rebeldía, mucho coraje plasmado exactamente en esto que no entiendo exactamente cómo la gran embriaguez con la gran enojo, la rebeldía, la valentía de enfrentarse, de estar luchando contra los conquistadores y contra los grupos, y, y lo, y la última pequeña, ojalá y pudiera ¿con qué se emborrachaban? Porque el teguis o alguna cosa de esas alcancé a notar en mis anotaciones. Gracias, felicidades, Mayra. Sí, bueno, ¿cómo se expresa este asunto de la traición indígena? Había en la consulta que yo hice del expediente sobre rebelión tarahumara de 1697 y 1700, hay varios apartados en donde los testimonios indican que necesitan ellos ir en contra de los pueblos que ayudan a los españoles. Es claro, hay un apartado bastante interesante en donde mencionan que establecieron un sistema de vigías. Estos vigías, iban y estaban al pendiente de los movimientos que hacían aquellos pueblos que apoyaban a los españoles. Los vigilaban para ver si llegaban emisarios españoles, vigilaban dónde estaban sus siembras de maíz, era una estrategia, o sea, era toda una estrategia. Y hay una declaración en estos autos de guerra que les comento, que bueno, una de las intenciones era ir contra un gobernador de esos pueblos. ¿Por qué? Porque veían cómo maltrataba a la gente que estaba ahí, a los gobernados, a la gente que gobernaba y que también eran indígenas. Y también hay una anotación ahí mismo de que tenían identificadas cuáles eran sus siembras de maíz. ¿Para qué? Pues para írselos a robar, para írselos a quemar. ¿Para qué? Para que se quedaran sin comida. Como una forma de vengarse por estar luchando del lado de los españoles en contra de ellos. O sea, ellos no podían dar crédito a que personas de su mismo origen, es decir, tarahumaras, pimas, estuvieran del lado de los españoles. Entonces había ese razonamiento de acabar con ellos. Esa es una. Bueno, y luego, mm, ¿por qué esta cuestión de la embriaguez? Obviamente, en los calendarios festivos, en los calendarios agrícolas que tenemos, por ejemplo, acá en población indígena, en naciones, ahora hablando de pueblos originarios, por ejemplo, tenemos el ciclo agrícola que está muy relacionado con eventos rituales. Es decir, cuando empieza la temporada de hacer siembras, hay celebraciones de agradecimiento, hay celebraciones para pedir la lluvia. Y luego tenemos el ciclo de producción, por ejemplo, del maíz. Se termina la producción, se hace la cosecha y hay festejos de agradecimiento. Y hay fiesta. Es motivo de estar contentos, es motivo de estar agradeciendo a Dios. Entonces, de hecho, son tradiciones vigentes. Son tradiciones vigentes. A los misioneros les molestaba la embriaguez, les molestaban los ritos, estos ritos que tenían de agradecer por la lluvia o de hacer danza, de hacer fiesta en las milpas.
y de tomar tesguino. Obviamente al tomar tesguino pues había embriaguez. Entonces, pero esta parte de la guerra, esta parte genial de la guerra, si tú tomas estos autos de guerra que te comento de 1697, 1700, pues ves esa genialidad de estar vigilando, de estar alertas, de arrinconar, de arrinconar a los enemigos hacia lugares en donde no podían, por ejemplo, penetrar los soldados presidiales. ¿Por qué? Porque los soldados presidiales, pues generalmente andaban en caballos, entonces ellos se iban hacia zonas muy abruptas, en donde podían burlar la persecución. Sí, entonces, sí, había momentos de embriaguez, estas partes que te digo, estos momentos que te digo, las danzas, por ejemplo, había danzas y había momentos de celebración cuando se tomaba prisionero a alguien o cuando se ganaba una batalla, había momentos de celebración en donde había danzas, en donde había bebidas, pero los momentos de la guerra eran cruciales y la gente que acudía a ellas iba con todos los sentidos puestos para ganar y para burlar esta persecución. Era de atacar y salir corriendo hacia la barranca. Era atacar y salir corriendo hacia los realices o hacia las zonas más recónditas en donde no podían ser perseguidos. Entonces, había una lucidez, había una magistralidad en los ataques y esto se documenta en los autos de guerra. Sí, entonces, son tiempos diferentes, son momentos diferentes. O sea, una cosa es la celebración y otra cosa es el momento de combatir, de resistir en estos encuentros sedicios. ¿Y con qué se emborrachaban? Con tesguino. Tesguino es una cerveza elaborada a base de maíz que lleva todo un proceso, todavía aún vigente. Obviamente han cambiado alguna parte de su fermentación. Por ejemplo, ahora se usa más que se medio cocine el maíz y que se ponga a nacer para después molerse y cocinarse, etcétera. Quizás en aquel momento pudo haber sido diferente, pero bueno, el resultado era el mismo, una cerveza a base de maíz fermentado que causaba la embriaguez en momentos de festividad, que eran diferentes a los momentos de estar en combate, definitivamente. Maestra Mayra, me encantó tanto su exposición que estas fuentes que consultó ya están digitalizadas o están a punto de digitalizarlas por el archivo de Parral o todavía no se suben a alguna plataforma porque la verdad que me encantó su trabajo. Ay, pues a mí también me encantó mucho. Tenemos ahorita en el instituto, estuvimos trabajando en una colección de un cronista que algunos documentos de estos los tiene ya incluso palografiados, los tenemos a la mano, si les interesa los podemos compartir con mucho gusto, previo permiso pues de su dueño, ¿verdad? El señor Manuel Rosales, claro que sí. Nos dice si le interesan y A mí sí me interesa. recuerdo que Mayra nos va a preparar el artículo y todos deberían prepararnos los artículos para la publicación y ahí tenemos el material inédito que se está presentando, ¿no? Así es. Gracias, maestra Mayra. Felicidades. Gracias. Gracias, Federico. Carlos Casas, por favor. Buenas tardes a todos. Y maestra Mayra, una enhorabuena por este trabajo tan impactante. Me hace recordar los trabajos de Jiménez, Bourdieu, en cuanto a
a cómo el espacio social, el espacio vivido, ¿verdad? Es disputado siempre por los actores sociales. Entonces, el norte, usted estudia la parte precisamente de la Vizcaya, yo estudio la parte de Coahuila, el Nuevo Reino de León, y encontramos esos patrones siempre. Los indios siempre buscando, ¿verdad?, oponerse a los nuevos actores sociales que están expandiendo el territorio, que lo están apropiando. Y es una dinámica muy rica, ¿no? Cuando usted mostró los mapas para precisamente hacer el análisis espacial de cómo iban estos fenómenos sociales aconteciendo al paso de los siglos, pues es maravilloso, es maravilloso. Y solo tendría una observación. Yo creo que en cuanto a manejar, por ejemplo, estos términos que los misioneros no les gustaba, ¿no? Pues no es que no les guste a ellos, ¿verdad? Es una cuestión de una visión del mundo en la que inclusive ellos también son actores políticos. Hay que recordar que la iglesia, y en este también, en esta apropiación de espacio, en cuanto a en los nuevos territorios, tiene que ver y está muy ligado a fenómenos políticos. O sea, realmente todo lo que sea el contexto novohispano es muy rico y complejo. ¿A qué me refiero? La cuestión del patronato. Es decir, tanto al llegar un misionero, tiene una misión política, y esta es precisamente generar un orden social, ¿no? O que precisamente estos personajes que habitaban aquel espacio en aquel momento y que lo habían apropiado de cierta manera, ahora tenía que reconfigurarse cultural y de muchas maneras. Entonces, pues yo nada más, pues una humilde opinión es que pues evite estos términos de que no les gusta, porque no es una impresión subjetivista, es una acción compartida con el gobierno de aquel momento, ¿no? O sea, son agentes políticos. Entonces, más que nada, es un proceso político-religioso que, pues, era parte de la dinámica riquísima de la Nueva España, ¿no? También como amante de la historia novohispana, pues obviamente hay que los concilios, los 5 concilios provinciales, todo eso lo implica, ¿no? Lo dice, ¿no? Entonces, pues nada más eso y otra vez expresar mi enhorabuena y qué trabajo tan interesante. Y bueno, aquí meter un poco de mi cuchara. El compañero que preguntaba si los archivos de Parral están digitalizados, sí están todavía en la plataforma. Hay una plataforma que tiene todos los expedientes. De hecho, uno le da, no me acuerdo cuál es la dirección URL, pero uno consulta el catálogo y con base al catálogo va al expediente digitalizado, porque yo he tenido algunas experiencias de trabajar con algunos expedientes de ahí. Nada más es eso, meter mi cuchara y bueno, y agradecer y enhorabuena. Gracias. Ujú. Muchas gracias, Carlos. Bueno, si no hay manitas, tenemos felicitaciones en el chat. Luz Escobedo, me parece que Luz Escobedo es de la Dirección de Salvamento Arqueológico. Elizabeth Mejía, es Centro INA Querétaro, felicidades. Bueno, Dolores Mota, que ya lo hizo. Nuestra compañera Deni Hernández, muy buen trabajo. Raquel, que nos preguntaba cómo se escribe tesguino, ya le pusieron ahí cómo se escribe. El asunto no es cómo se escribe, es probarlo, ¿verdad? Eh, y bueno, es todo hasta ahora. Si hay alguien que tenga algún último comentario, alguna última felicitación. De lo contrario, bueno, pues nos estaríamos viendo en un mes y les reitero la preparación de sus artículos para el volumen de este año. Vamos a cerrar la grabación y bueno, comentar sobre un gran hallazgo de el volumen que está pendiente. Si gustan quedarse un poquito, lo podemos platicar. Por lo pronto, muchísimas gracias a todos y nos vemos en un mes.